Hola, hoy quiero hablar sobre la honestidad y quiero empezar con una historia y cuenta que un rey quiere casar a su princesa, a su hija, y convoca a varios jóvenes de ese lugar y a cada uno de ellos les da una matera y les dice que el que cuide bien de esa matera que será el esposo de su hija. Y bueno, ellos cada uno cogió su mata y empezaron a cuidarla y había uno de ellos que por más que la cuidara, nunca, ni siquiera pasto le salía. Pasó el tiempo, los volvieron a convocar y cada uno llevó sus matas bien bonitas, florecientes, hermosas, pero este joven llevó su matera tal cual como se la entregaron. Entonces el rey mira las materas de cada uno y después cuando él llega y va a decir el que se va a casar, viene a ser este joven que no tenía nada en su matera. Y él les dice, yo nunca le eché nada a esas materas y me doy cuenta de que ustedes hicieron trampa. Este joven siempre dejó esa matera tal como está. Como tal, él es el que merece ser el esposo de mi hija. Ahora quiero que podamos entender de que nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con Dios, del cual es el más importante. Cuando nosotros aprendemos a ser honestos con Dios, vamos a ver cosas hermosas. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que es ser honestos conmigo mismos. Entonces hay una historia en Lucas muy bonita, en donde en Lucas encontramos a este joven, a este joven, el hijo pródigo, en donde el hijo pródigo eh, le pide toda la herencia a su padre y él la gasta en todo lo que él quiere y llega un momento en donde él ya no tiene nada más que comer, nada para echarle a su estómago y después él eh, eh, muy agobiado, eh, dice estas palabras. Lucas 15, versículo 11 en adelante. Vamos a hablar, vamos a empezar desde el 16. Y dice, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, aquí lo interesante es esa palabra, esas palabras, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Qué bonito. Él tuvo que reconocer que había pecado. Yo me acuerdo que hace muchísimos años, antes de conocer del Señor, yo en un ataque de mal genio me fui de mi casa y tuve que pasar por una situación muy parecida. Y yo decía, ay, Dios no sabe que en mi casa lo tenía todo y aquí aguantando hambre. Y fue tenaz, yo tuve que volver a mi casa y pedir perdón. Entonces, yo conozco y que puedo decir con honestidad que tuve que llegar a este punto de reconocer de que yo había cometido un pecado contra Dios y contra mi familia. En ese tiempo no conocía al Señor, pero igual, de alguna u otra manera, yo le pedí perdón a Dios por esa situación. Hay otro punto importante que es cuando tenemos que ser honestos con nuestro prójimo. Y hay dos historias muy interesantes. Una la habla en Génesis, en el capítulo 20, que habla sobre Abraham y Abimelech. Abimelech era un rey, pero Abraham hizo pasar a su esposa por temor, no como esposa, sino como hermana. Y dice en el versículo 4, vamos a empezar desde el 3, dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. O sea, Abraham era el esposo de Sara.
Mas Abimelech no se había llegado a ella, o sea, no habían tenido relaciones. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, no, me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocases. O sea, a ellos dos no les importó nada con tal de pasar, y hasta de pronto por miedo lo hicieron, pero, pero no fueron honestos con su prójimo. No fueron honestos con su prójimo. Y hay otra historia también muy interesante en Josué, en el capítulo 7, en donde habla sobre el pecado de Acab. Y aquí habla de que Josué les había dado una orden, obviamente por el Señor, para que se tomaran el pueblo de Ai, y envió de 2000 a 3000 hombres. Y Acab habían recibido la orden de que no podían tocar absolutamente nada, que no podían coger de ese lugar absolutamente nada. Y a Acab le pareció muy fácil coger un manto babilónico y otras cositas. Y aquí aquí dice, vamos a empezar desde el 22. Dice, Josué entonces vio mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué ¿por qué no has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y yo y todos los israelíes los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió a Dor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor. A Josué le dio mucho mal genio. O sea, ahí vemos otra historia en donde no le importó a Acán cometer ese error y hacer que su tierra entrara en pecado, que entrara en anatema. No, o sea, no le importó su prójimo. Y muchas veces nosotros no nos importa, con tal de ganar nuestros objetivos y decir mentiras y hacer muchas cosas con tal de llegar a la meta a la cual nosotros nos hemos propuesto, pero está mal delante de Dios. Y hay otra historia que habla en Hechos, que esta es la historia cuando nosotros no somos honestos con el Señor. Y aquí en esta historia, en el Hechos capítulo 5, del 5 en adelante, habla sobre Ananías y Zafira. Habían prometido vender su casa y que todo lo que le dieran de ese lugar ellos se lo entregarían para lo que esa obra que estaban haciendo para el Señor. Y es muy triste, ¿no? Acá dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió su heredad, una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo sepultaron. Pasado el lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti.
Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muchas veces hacemos eso con Dios. ¿Cuántas veces no hemos cometido el horror de no ser honestos con el Señor? Y que de alguna otra manera el Señor nos perdone por cometer esta clase de deshonestidades con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con Dios. Esto es palabra de vida.